Hola, ¿cómo están? Soy Carlos Murguía y bienvenidos a Casa Edgar. Continuamos con nuestro análisis de Midsommar y el tema en este video es la represión de las emociones y el sacrificio. Comenzamos hablando de la catarsis, que es un término muy utilizado en la psicología clínica y también muy utilizado con Freud al inicio de su práctica clínica. La palabra catarsis viene del griego, que significa purgación o purificación, que también se utilizaba en el lenguaje médico griego antiguo, refiriéndose al hecho de el exprimir una herida para sacar la pus. Entonces, en un sentido psíquico, con Aristóteles, el hecho de que el espectador en el acto final ve, por ejemplo, en Edipo Rey, Edipo se termina dando cuenta que mató a su padre y se acostó con su madre, se arranca los ojos, ese es el momento de la catarsis. Con Freud, en el trabajo clínico, la catarsis es cuando una persona, mediante la asociación, mediante el recordar, llega a un evento traumático, entra en crisis, su cuerpo tiembla, llora, sube su temperatura. Eso sería una catarsis, donde se está buscando mediante este proceso que la persona sane, que purgue la pus mental, por así decirlo. Entonces, sabemos, inclusive coloquialmente, que la represión de las emociones es algo patológico. De hecho, no hay represión de las emociones. Mientras algo emocional intente reprimirse más va a retornar de distintos modos, a manera de repetición, a manera de síntomas, a manera de una dificultad corporal. Y vemos de distintas maneras cómo en Midsommar se manifiesta la represión de las emociones. Por ejemplo, Christian no dice la verdad sobre lo que siente y sin embargo permanece en la relación con Dani. Dani reprime el llanto en la llamada. Dani tiene miedo de mostrar sus emociones después del primer viaje psicodélico ahí en Jarga y se va a esconder al baño de dicho lugar. En dichas emociones de cuando ella entra en crisis también se va a esconder. Todo el tiempo ella, cuando entra en crisis, está buscando que no la vean. En la sociedad a la cual forma parte, la catarsis es mal vista. La van a llamar loca, la van a llamar dramática, la van a llamar... Ve tú a saber cómo lo van a llamar, pero no se pueden manifestar las emociones. Lo que esperan los demás es que las emociones se repriman. Y seguimos con los ejemplos. Ya estando en Jarga, a Christian se le olvida el cumpleaños. De hecho, es Pele, el que sí es poblador de Jarga, le recuerda a Christian y Christian hace una celebración burda, cortando un pedazo de pan con una vela ridícula, le canta feliz cumpleaños a Dani sin entusiasmo y Dani le dice no te preocupes, no hay problema. Entonces tenemos otro ejemplo de represión de las emociones y estas emociones se van acumulando. Hablando de las emociones, en Jarga hay una biblioteca de textos rúnicos, bueno, más bien dicho, un solo libro que es el Ruby Radar, que está en progreso permanente y se le considera una partitura emocional. La revelación de los textos la recibe Rubén, un chico discapacitado, un chico deforme. Rubén no está nublado por la cognición normal, explica uno de los ancianos a Josh, uno de los antropólogos. Rubén está abierto entonces a la fuente. Rubén es un producto de la endogamia, o sea, el incesto, y los oráculos son productos deliberados de este mismo incesto. Ahora, esto es importante, este libro es importante porque sigue con la temática de las emociones en la película. Lo que estamos viendo con Dani, que es la represión de las emociones, no poderlas manifestar. En el Ruby Radar hay una partitura de las emociones donde uno de los ancianos le explica a Josh que está toda la lista de afectos, o sea, de las emociones, que van desde los más profanos hasta los más sagrados, ¿no? Entonces,
ya uno puede inferir cosas, ¿no? Quizá para ellos los más inferiores sería algo como la rabia y como los celos, y lo más elevado sería a lo mejor como el amor y la compasión. Y de hecho, parte de esta filosofía de las emociones, donde habrá emociones profanas y emociones sagradas, va a tener que ver después con el sacrificio final, donde Christian es vestido con la piel de oso, y antes de que lo sacrifiquen, una de las mujeres mayores, que voy a mencionar más adelante qué es lo que dice que básicamente al sacrificar este oso que representa las bajas pasiones, se van a deshacer de las emociones negativas. Entonces, hablando de este contraste de las emociones en el mundo de Dani y las emociones en el mundo de Harga, los Harga se dan cuenta que Dani es especial por ser extremadamente emocional, al contrario de la sociedad de la que forma parte. Y además todos los hombres de su grupo la rechazan. Y en Harga, Dani no solo forma parte de un grupo, sino que la convierten en su reina. Entonces pónganse en el lugar de Dani, en donde las emociones son vistas como algo negativo, o mejor dicho, la expresión de las emociones. Ella tiene que irse a encerrar al baño del avión, ella tiene que irse a encerrar al baño inclusive de Harga, pero los pobladores de Harga la aceptan totalmente, y además de que la aceptan totalmente, es una empatía absoluta en donde ellos van a llorar igual que ella, en donde ellos se van a espejear con ella. Entonces, si nos ponemos en el lugar de Dani, resulta que es muy preferible formar parte de Harga, ¿no? Donde las emociones se van a celebrar y supuestamente la persona va a estar más sana si decide hacer catarsis en lugar de reprimir la catarsis, ¿no? Otra posición semántica interesante es entre Dani y Christian, ¿no? Mientras que Dani es explosiva, Christian es autocontenido. O sea, de hecho, durante toda la película, la dirección de Ari Aster sobre el actor queda muy clara. O sea, su actuación es plana y se nota que es intencional que su actuación sea plana. O sea, son emociones completamente planas. Apenas y toca a Dani. Es una especie de muñeco, es un sujeto pasivo. Y curiosamente, la manera en la que fallece, bueno, en la que lo asesinan, si esas vamos, de la manera en que lo sacrifican, es de manera absolutamente pasiva. Le lanzan un polvo que lo paralizan, lo meten a esta piel de oso y lo queman vivo, sin siquiera poder moverse, ¿no? Digamos que se muere por su propia pasividad, muere por su propio pecado. Y bueno, ya llegando hacia el final de la película, ocurre el baile en el árbol de mayo, en donde Dani termina siendo reina, donde la vemos sonreír por primera vez. La coronan como reina de mayo, y es aquí donde ya se ve una separación total entre los dos mundos, el mundo de Dani, que ahora ya va a ser el mundo de los Harga, y el mundo de Christian, que es este mundo occidental y de represión. Dani, como reina de mayo, tiene que bendecir la cosecha y el ganado. Aquí ya está en un mundo completamente pagano. Dani pregunta si Christian puede ir con ella y le responden que no. Entonces ya se da aquí una división tajante entre los dos. Después de eso, un Christian drogado es llevado para copular con Maya, una chica que acaba de cumplir 18 años, y ocurre lo que comentábamos de la cópula compartida con otras mujeres de Harga. Después de que Dani resulta reina del baile del árbol de mayo, que bendice la cosecha y el ganado, escucha los gemidos en una casa, y es cuando ve que Christian está teniendo relaciones sexuales con Maya, y esto es lo que ya termina quebrando la relación, y es ahí cuando ya ocurre el sacrificio que ya estaba predestinado. Inclusive desde el inicio de la película ya vienen pistas con la decoración que aparece en casa de Dani. Hay, por ejemplo, en casa de Dani un cuadro en donde aparece un oso que le está dando un beso a una niña pequeña, y diversas pistas que aparecen en las construcciones de los Harga, pero en una primera ocasión
uno no se da cuenta de eso. Entonces en el ritual lo que va a pasar aquí es que Christian lo visten en una piel de oso, y antes de sacrificarlo, antes de quemarlo, una de las líderes dice lo siguiente: poderosa y terrible bestia, contigo nos deshacemos de nuestros más profanos affects, o sea, emociones. Te enviamos al descanso más profundo para que reflexiones sobre tu maldad. Entonces de esta manera ya están deshaciendo el pecado y las emociones negativas. Y bueno, finalmente una Dani despechada elige a Christian para sacrificarlo, que luego es cocido en la piel de oso y quemado vivo con los otros sacrificios. Este acto pretende limpiar a los Harga, y en este caso a la propia Dani, de sus peores afectos, siendo estos sus defectos o pecados. Es tradición que nuestra reina elija entre la sangre nueva preseleccionada y ordenada, especialmente en Harga. En la mitología nórdica, el oso está estrechamente asociado con Odín, y los guerreros vikingos consideraban a los osos como criaturas para admirar. Por lo tanto, la clase más alta de guerreros vikingos, apodados berserkers, a veces usaban la piel de oso como armadura cuando participaba en la batalla. Sin embargo, cuando Christian está disfrazado de oso en Midsommar, está en su punto más débil, incapaz de defenderse. Es un giro inspirado en el papel mitológico tradicional del oso, y considerando la inclinación del director de Ari Aster por ser provocativo. Esto no es un accidente, precisamente. Entonces, claro que aquí está ridiculizando la piel de oso, o el oso como una figura de poder masculino, de la cual revisten a Christian, pero Christian está paralizado, no es un berserker, es un sujeto pasivo, que ha sido pasivo durante toda la historia y más pasivizado con la sustancia que le soplan en el rostro. Y finalmente Dani, todavía un tanto renuente después de convertirse en reina de Mayo, en esta última secuencia la vemos con una cara de pasmo viendo este espectáculo, donde está esta construcción triangular de color amarillo, donde colocan los 9 sacrificios necesarios, y también a Christian. Con Christian son 9 en total, y de hecho Dani es la que decide que Christian también sea parte del sacrificio. Dani muestra esta cara de pasmo, y al final termina sonriendo y se presenta como un final feliz. Entonces, claro, una lectura superficial de esta película sería que Dani, una lectura superficial de esta película sería que Dani logra vengarse del novio tóxico y termina quemándolo, y es un final feliz porque ya forma parte de una comunidad hermosa. Sin embargo, cabe preguntarse qué va a hacer de ella después, porque precisamente en una de las casas había una serie de marcos con fotografías que decían: y todas estas han sido las reinas de Mayo. ¿Qué será de ella después? Y volvemos al tema de la dicotomía entre ser individuo o formar parte de un grupo. Si yo formo parte de un grupo, tengo un sentimiento de pertenencia, tengo apoyo moral de diversas personas, comparto mi responsabilidad. La contraparte de esto es que pierdo mi individualidad y me voy a someter a los ideales del grupo. Por otro lado, como individuo, yo puedo encontrar mis ideales personales, mi propio camino. Sin embargo, no cuento con el apoyo del grupo. Por tanto, no es un final feliz. O sea, realmente el final que padece Christian de ser quemado vivo por haber sido un mal novio, de olvidar su cumpleaños, el cumpleaños de Dani, por ser negligente, por no poder cortar con ella. O sea, realmente es sumamente exagerado, es sumamente brutal. O sea, si estamos hablando de un sujeto sumamente mediocre, de un sujeto pasivo, que es Christian, a la par de una venganza por parte de Dani que no es proporcional a las faltas de Christian. Entonces, realmente el dejarse llevar por este final y decir que Christian se merecía esa muerte y que Dani tenía toda la razón, es dejarse manipular por el pensamiento de una secta.
que la secta ofrece el paraíso, que la secta es la correcta y que tiene el evangelio de la verdad. O sea, igualmente al espectador también se le está lavando el cerebro con esta película. O sea, mucha gente que yo conozco quería ser como Dani y decir que a un ex le querían hacer lo mismo que a Cristian, ¿no? Entonces, claro, entre Pele y lo que ofrece esta comunidad, estamos viendo los mismos mecanismos que utilizan las sectas para reclutar. Es tomar todas las faltas de una persona que viene de una ruptura, que viene de negligencia familiar, y plantear el grupo sectario como la solución a todos los problemas, como la utopía, como el cielo en la tierra. Y como sabemos, resulta que no hay doctrina, que no hay religión, que no hay ninguna clase de movimiento que pueda hacer el cielo en la tierra. Ante el infierno que es la vida y ante el sufrimiento que siempre va a existir, va a haber muchas doctrinas que ofrecen la solución de este sufrimiento de la vida. Sin embargo, esto no se va a resolver de ninguna manera. Simplemente son salidas fáciles. Entonces, creer que es un final feliz, lo de Midsommar, y creer que se lo merecía Christian, este tipo de sacrificio, este tipo de muerte, es dejarse lavar la cabeza por un grupo sectario. No hay ninguna secta ni movimiento político que vaya a resolver los grandes retos de la vida.